Bueno, hay un mito por ahí, o sea, algo que casi todo el mundo acepta sin rechistar, y es esta idea de que conocer a una persona durante 10 años, pues te da una especie de radiografía perfecta de su alma, ¿no? Ya, totalmente. Creemos que el tiempo es la prueba de fuego del carácter. Pero claro, la ciencia del comportamiento nos dice algo, la verdad, bastante distinto y casi perturbador. Sí, sí. Resulta que el tiempo no revela el carácter, sino que a veces, pues simplemente le da a ciertas personas el margen para perfeccionar su máscara social. La radiografía de verdad no pasa en los días tranquilos, pasa en fracciones de segundo. Ostras, es que es así. Y claro, es un concepto que nos desestabiliza un montón porque, a ver, necesitamos control. Nos encantaría que el comportamiento humano fuera como, no sé, como la medicina. Tienes una fractura, miras la placa de rayos X, ves la línea blanca y ya está, diagnóstico claro. Si no hay turbulencias, un perfil muy manipulador te puede mantener una fachada impecable durante décadas, o sea, sin despeinarse. Qué fuerte. Pero bueno, ahí es donde nuestro análisis a fondo de hoy entra a cambiar las reglas del juego. Porque si no podemos confiar en el paso de los años, ¿en qué nos fijamos? Y las fuentes de hoy van directas al grano, apuntan a las grietas. Eso es. A esos instantes de presión milimétrica donde la máscara pues resbala. Y lo fascinante, bueno, lo que a mí me parece increíble, es que esto tiene respaldo empírico. Hay una investigadora, Nalini Ambady, de Harvard, que acuñó esto de las porciones finas de comportamiento, o los thin slices en inglés. Ah, sí, he leído sobre eso. Pues sus estudios demostraron que, fíjate, un observador puede juzgar muchísimo mejor la naturaleza real de alguien analizando menos de 5 minutos de comportamiento bajo estrés, que interactuando de forma superficial durante meses. A ver, espera. Hago de abogado del diablo un segundo. Dime. Juzgar a alguien en 5 minutos. O sea, ¿no es eso la definición de manual de tener prejuicios? ¿Cómo separa la ciencia una intuición real de un simple sesgo? Ya, es una muy buena pregunta. Es una distinción súper importante. De hecho, un prejuicio es, digamos, el neocórtex, la parte lógica, buscando atajos perezosos, por raza, por ropa, por acento. Claro, lo superficial. Exacto. Pero las porciones finas de Ambady operan en otro nivel, en la cognición implícita. Es el cerebro reptiliano captando incongruencias biológicas. O sea, microfugas de tensión muscular, el tono de voz que no pega con la postura. O sea, no estás juzgando su identidad, estás leyendo su estado interno real. Tal cual. Es pura supervivencia ancestral. Vale, aclarado eso, la misión de nuestra exploración de hoy es súper práctica. Vamos a ir directos a diseccionar 3 escenarios de alta presión, 3 trampas psicológicas del día a día que hacen caer la máscara de estas personas. Y que nos sirven a nosotros mismos también, ojo. Ostras, sí, lo más incómodo, usar esta lupa para auditar nuestra propia mente. Así que venga, vamos al primer escenario. Que curiosamente es el más cotidiano de todos, pero psicológicamente es súper violento. Hablo de la micronegativa. El test de los límites, me encanta, porque siempre pensamos que para conocer a alguien hay que verle, no sé, en un incendio o en la quiebra de una empresa. Ya claro, el momento de película. Eso es. Pero en una crisis gorda, hasta el más cobarde puede fingir ser un héroe un rato si sabe que hay gente mirando. Totalmente. El indicador puro, de verdad, es ver cómo reaccionan ante un simple no en algo completamente trivial, ¿verdad? Exacto. Y para entender por qué esto es tan bestia, hay que hablar un segundito de la tríada oscura de la personalidad. Uf, tela con eso. Sí, a ver, para quienes nos escuchan y no tengan los términos frescos, hablamos de narcisismo, que es esa grandiosidad extrema, maquiavelismo, o sea, manipulación pura, y psicopatía, que es la falta de empatía. Ya. La gente que puntúa alto en esto no ve a los demás como personas separadas, o sea, no ven que tengas autonomía o deseos propios. Sabes, escuchándote decir esto de la autonomía, se me ocurre una analogía. Es como nuestro propio cuerpo. Si yo quiero coger un vaso de agua, no le pido permiso a mi brazo. Claro, no le dices por favor. No le digo, oye, brazo, ¿te importaría estirarte? O sea, lanzo el impulso neurológico y el brazo obedece y punto. Eso es. Pues imagínate que un día das la orden y el brazo dice libremente que hoy no le apetece moverse. Madre mía. ¿No pensarías, vaya, qué rollo? Sentirías un terror absoluto, una rebelión contra tu propia voluntad. Es un símil brillante, de verdad, porque así funciona exactamente la mente de un perfil muy controlador. Te piden un favor minúsculo, en plan, tráeme un café o vamos a este restaurante. Y en su cabeza no es una pregunta, te están dando una orden, eres una extensión de su voluntad. Y aquí llega la magia.
¿Qué pasa cuando tú, súper educadamente, dices, pues no, ahora no me viene bien? Buf. Aquí entra Paul Ekman, el psicólogo de las microexpresiones. Resulta que cuando reciben ese no, su cerebro reptiliano detecta una amenaza al control y lanza una señal de furia, pero biológica. Involuntaria total, no. Sí, sí. Durante un cuarto de segundo, antes de que su lóbulo frontal logre poner una sonrisa falsa para disimular, la máscara se cae a plomo. Es como un fallo en Matrix, ¿no? Un error en el sistema. Tal cual. La sonrisa se congela, la luz desaparece de los ojos, hay tensión en la mandíbula, es un destello de rabia fría. E incluso si no sabes nada de psicología, tú lo notas. Sientes que la temperatura emocional de la sala acaba de caer en picado. Y luego se recuperan rapidísimo. Te dicen, bueno, no pasa nada. Sí, claro, disimulan. Pero ya le has visto las costuras. Y la conclusión es demoledora. Si esta persona no soporta que le pongas un límite diminuto sin sentir desprecio, ¿qué va a hacer cuando le pongas un límite serio? Exacto. ¿Qué pasará cuando quieras dejar la relación o no firmar un contrato? Su amabilidad solo existe si hay obediencia total. Ya lo decía Maquiavelo, que los perfiles tiránicos no buscan que les quieras, buscan mantener el control estricto. Ostras, qué duro. Pero claro, esto nos lleva a la parte que pica, al autoanálisis. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros ante un no para no ser igual de tóxicos? Ay, la mentalidad soberana. Esto es clave. Dominar el ego cuando nos ponen un límite. Si alguien te dice que no a algo y sientes una ira que te quema por dentro, bueno, eso es tu ego haciendo un berrinche de niño pequeño. Tu ego sintiendo que no es tan importante. Eso es. El verdadero poder personal no es forzar a alguien a decir que sí, es recibir un no y aceptarlo con gracia. Si te dicen que no y tú respondes, lo entiendo perfectamente, cero problemas, relajas el cuerpo, ¡ostras! Eso descoloca al manipulador. Porque esperan que te enfades o que insistas, claro. Exacto. El desapego demuestra una abundancia interna brutal. La necesidad de control huele a debilidad, pero la aceptación serena comunica un poder inquebrantable. Vale, la micronegativa nos muestra qué pasa cuando intentan controlarte y fallan. Pero hay otro escenario que creo que es aún más oscuro. ¿Qué pasa cuando tú consigues algo increíblemente positivo por tus propios méritos? Entramos en el funeral silencioso, la auditoría de la envidia. Es que esto tiene tela. Desde pequeños nos dicen que los amigos de verdad son los que están en los malos momentos, los que lloran contigo si te despiden. Ya, el típico cliché. Pero si somos honestos, sentir empatía por alguien que está peor que tú, pues es sorprendentemente fácil, ¿no? Claro, porque no le cuesta nada a nuestro ego. De hecho, a nivel de psicología un poco más oscura, ver sufrir a alguien te puede alimentar el complejo de Salvador o activar el famoso Schadenfreude. Ese palabra alemán. Sí, esa alegría inconfesable por la desgracia ajena. Funciona porque ver al otro mal te da una ilusión temporal de superioridad. Pero, amigo, celebrar de verdad el éxito brutal de alguien que te acaba de superar, eso requiere una nobleza que es rarísima de encontrar. Es que para una mente muy insegura o de la tríada oscura, la vida es un juego de suma cero. Si tú ganas, yo pierdo. Así que el test es llegar y decir, oye, que me han dado la financiación para el proyecto. O me caso. Sí. Y en ese instante tienes que ignorar las palabras que te digan. Porque las palabras son baratas, son un guión prefabricado. Hay que mirar su cuerpo. Tienes que buscar el sabotaje latente, ese microrretraso antes de sonreír, los ojos opacos, sin vida, y la peor táctica de todas, el cumplido envenenado. El clásico dardo, ¿no? Ese qué suerte has tenido de estar en el lugar adecuado. Exacto, o el me sorprende que te hayan elegido con la competencia que había. Ahí están oficiando un funeral silencioso. No celebran tu logro, están llorando por su propio estancamiento. Qué fuerte. Y claro, en las fuentes proponen algo muy maquiavélico para esto, que es la ley de la ocultación. Volverte invisible. Sí, dejar de compartir tus victorias con esa gente. Prueba a contarles solo problemas rutinarios, quejas menores. Y verás cómo de repente recuperan la energía, vuelven a ser superamables. Porque son vampiros emocionales. Literalmente. Se alimentan de tus tropiezos y se ahogan con tu brillantez. Pero a ver, frena un momento. No quiero ponerme aquí estupendo y moralista. Si pensamos en la evolución, en las tribus, si otro encontraba comida y tú no, te morías de hambre. ¿No es supernatural sentir una punzadita de envidia cuando a alguien le va genial?
Claro que sí, es biología pura, es la mentalidad de escasez ancestral. La cosa no es si sientes la envidia, ¿eh? La diferencia es qué haces con ella después. Y ahí entra la mentalidad de alquimista. Transformar el veneno en oro. ¿Cómo se hace eso en la cabeza? Reformulando. Paso 1, reconoces la presión en el pecho, la envidia, sin juzgarla. Paso 2, frenas a tu ego que va a intentar devaluar al otro diciendo, ah, claro, ha tenido enchufe. Ya, la típica excusa. Eso es. Y paso 3, eliges la curiosidad en vez del resentimiento. Te acercas a esa persona exitosa, le preguntas cómo lo ha hecho. Porque alguien que destaca no es una amenaza, es la prueba de que ese éxito es posible. Usar la envidia como combustible es de mentes superiores. Brutal, me parece brillante. Bueno, ya hemos visto la micronegativa y el funeral silencioso. Llegamos a la tercera coordenada, el nivel más crudo. ¿Qué pasa cuando le quitas las consecuencias a alguien y le das poder absoluto? ¿El factor de impunidad? Hay una cita de Lincoln que dice que cualquiera soporta la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Es como la típica regla de ver cómo alguien trata a un camarero, pero la versión 2.0. Claro, lo del camarero es el nivel básico. El factor de impunidad es ver cómo actúan bajo estrés cuando tienen poder y, sobre todo, anonimato. Se me ocurre el ejemplo del tráfico, que venía en los materiales. Tú vas en tu caja de metal de 2 toneladas, blindado, y alguien cruza lento por el paso de cebra. Eres anónimo, eres inmune, frenas con paciencia o aceleras y le pegas 4 gritos desde la seguridad del coche. Exacto. Platón lo explicaba con el mito del anillo de Giges. Un pastor encuentra un anillo que le hace invisible y, como sabe que no hay castigo, se carga al rey y se queda al trono. La gran pregunta es, ¿somos éticos por convicción o por puro terror a ir a la cárcel o al rechazo social? ¿Y si cuando desaparece el castigo, lo que sale es alguien que disfruta haciendo daño? Hablamos de sadismo. Igual a pequeña escala, pero estructural. El típico jefe que hace esperar a un empleado 15 minutos en la puerta de su despacho solo porque puede. Uf, conozco varios así. Ya, es que eso revela un sistema operativo depredador. Son amables con sus iguales porque les conviene por supervivencia, no por moral. O sea, si usan esa amiguita de poder para humillar a quien no puede defenderse, te están gritando a la cara que la única razón por la que no destrozan a todo el mundo es porque no tienen poder suficiente. Tal cual. El carácter no es una chaqueta que te pones según quien tienes delante. Es tu código fuente. Y si le damos la vuelta a esto, hacia nosotros, aparece el líder estoico. Porque todos, en algún momento vamos a tener nuestro anillo de Giges, siendo el jefe, contratando a alguien o con el anonimato de Internet. Y es ahí, en ese vacío de consecuencias, donde la ética vale oro. Elegir la misericordia y el respeto no es de ser un santo, es pura estrategia. La crueldad es debilidad disfrazada. Tratar exactamente igual de bien al que está más abajo y al que está más arriba te da una reputación de hierro, ¿no? Sí, y te protege de un daño psicológico brutal. Cada vez que abusas del poder en la sombra, te mandas un mensaje al subconsciente de que eres alguien tóxico. Para brillar de verdad en público, tienes que haber sido noble cuando nadie miraba. ¡Wow! ¡Qué mapa conceptual tan fascinante nos ha quedado! Vamos a resumir muy rápido para ir cerrando. 1. La micronegativa, que destapa la obsesión por el control. 2. El funeral silencioso, que nos muestra la envidia disfrazada. Y 3. El factor de impunidad, nuestro detector de sadismo. Y claro, tener este radar implica una responsabilidad bestial. Tienes que podar tu círculo social. Si tienes vampiros emocionales, llega un punto en que la culpa ya no es suya, es tuya, por dejarles la puerta abierta. Hay que soltar esa roca, claro. Eso es, soltar la roca para tener las manos libres cuando aparezcan los raros diamantes humanos, la gente que de verdad celebra tu éxito. Pero ojo, que esto tiene un precio. Cuando dejas de ser manipulable, el entorno tóxico se vuelve loco, ¿verdad? ¡Buf! Entran en pánico, se enfadan, ven que sus trucos ya no funcionan y te hacen luz de gas. Te dirán que te has vuelto muy frío, que has cambiado, que eres un egoísta. Es su último intento desesperado por arrastrarte al fango. Y ahí es donde entra el método de la piedra gris, que apenas hemos mencionado, pero es clave. Sí, te vuelves tan aburrido e inerte como una piedra gris. No discutes, das respuestas monosilábicas, les quitas todo el oxígeno emocional. Y esto me lleva a la última idea provocadora para cerrar. Algo para que la audiencia le dé vueltas. Si identificamos a estos depredadores y aplicamos la piedra gris a rajatabla, o sea, cero reacción, ¿qué pasa con ellos en ese vacío absoluto? Al no tener a quien drenar la energía, ¿buscan otra víctima inmediatamente?
¿O esa oscuridad interna termina devorándolos hasta colapsar? Es una paradoja tremenda, sí. Un parásito sin huésped. Es insostenible. Ahí dejamos la pregunta flotando. Nos encantaría pedir a quienes nos escuchan que compartan sus experiencias personales en los comentarios. Si alguna vez habéis aplicado la piedra gris o detectado alguna de estas trampas, contadnos. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros para más análisis a fondo de la mente humana. Al final, enfocar la vista en estas pequeñas fracturas bajo presión revela una imagen 1000 veces más nítida que cualquier radiografía.